Hola, les traigo un emocionante tutorial. En esta ocasión, aprenderemos cómo instalar GataBot Lite MD en Windows. Todo lo necesario para llevar a cabo esta instalación está disponible en el repositorio de GataBot o en la descripción de este vídeo. Vamos a instalar Git. Esta y otras instalaciones deberán hacerse de forma manual. Estoy usando Windows 11, por lo que debes tener en cuenta que cada versión del sistema operativo es diferente. En este caso, no me permite instalar el archivo. Esto puede suceder si tienes configurado para que solo se instalen aplicaciones desde Microsoft Store. Vamos a cambiar esta configuración para permitir la instalación desde cualquier lugar. Ahora podrás instalar los archivos. Si ya habías configurado esto previamente, puedes saltarte este paso. Aquí presionamos todo en siguiente y luego instalar, luego solo queda esperar. Nobody can beat the Mama Africa. You follow the beat that she's gonna give ya. Only a smile can all make it go. The separation of 1,000 more. Ahora procederemos a descargar e instalar Node.js. Recuerda seguir paso a paso esta instalación para evitar cualquier inconveniente en el proceso. Aceptamos los términos de la licencia, presionamos siguiente y luego instalar. De la misma forma, descargamos e instalamos FFmpeg. Para esta biblioteca de software, posteriormente deberemos realizar algunos cambios para que funcione a nivel global. No te preocupes, también explicaré cómo realizar esos cambios. Ahora procederemos a descargar e instalar ImageMyHic. Aceptamos los términos de la licencia. Presionamos el botón siguiente. Asegurémonos de marcar o poner una marca de verificación en la casilla de Convert para indicar que deseamos instalar esa función o componente específico. Finalmente, continuamos con la instalación haciendo clic en el botón Instalar para el inicio del proceso de instalación. Recuerda que dependiendo del software o la aplicación que estés instalando, los nombres y ubicaciones de los botones y opciones pueden variar, pero el procedimiento generalmente es similar en la mayoría de los casos. Ahora me di cuenta de que no tengo instalado 7-Zip, por lo que también deberé descargar e instalarlo en mi caso para poder extraer el archivo. Como pueden observar, todos los enlaces estarán disponibles en el repositorio de GataBot Lite MD.
Listo. Ahora podemos proceder a extraer el archivo correspondiente a FFmpeg. Se extraerá una carpeta que debemos renombrar con el nombre FFmpeg. Movemos esta carpeta a la unidad de disco principal. Puedes ubicarla en otras unidades en caso de tener varias. Aquí crearé una carpeta donde se encontrarán los archivos del bot. Puedes asignarle cualquier otro nombre de tu preferencia. Ingresamos a la carpeta creada y pegamos la carpeta que habíamos copiado previamente. Ahora accedemos a la carpeta que pegamos y dentro de ella ingresamos a la carpeta llamada bin. A continuación, copiamos la ubicación de los archivos. En consecuencia, nos dirigimos a la configuración de las variables de entorno. Ahora debemos de pegar la ubicación que copiamos. Esto se hace para que permita al sistema operativo acceder a sus comandos desde cualquier ubicación en la línea de comandos o terminal, sin necesidad de especificar la ruta completa del archivo ejecutable cada vez que se quiera utilizar. You said no, 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 I said no, 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no, 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 I said no, 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 no. No, 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 no. Abrimos la consola de comandos como administrador para obtener ciertos privilegios y permisos. Usamos el comando cd2 puntos, el cual nos permite retroceder un nivel en la estructura de directorios. Esto nos llevará al directorio padre del directorio actual en el que nos encontramos. Usamos las veces necesarias hasta ir al padre del directorio. En la mayoría de las ocasiones, al ingresar como administrador, tendrán la misma ruta predeterminada. Luego ingresamos a la carpeta que habíamos creado en donde guardaremos los archivos del bot. Ahora verifico si la consola detecta lo instalado y la versión que instalé. Si te aparecen las versiones de las bibliotecas y el entorno de ejecución, significa que has realizado una instalación exitosa. Recuerda hacer una bifurcación para que puedas editar los propietarios y el idioma del bot. Esta vez dejaré un enlace a uno de los vídeos del canal donde se explica cómo editar las configuraciones del bot. Continuando con la instalación, vamos a clonar el repositorio del bot. Los comandos necesarios se encontrarán disponibles en el repositorio. Pegamos el comando copiado y esperamos a que los archivos del bot se descarguen. Recuerda que estos archivos se guardarán en la carpeta que hayas creado en la unidad de disco principal. Ahora ingresamos a la carpeta del bot y vamos a instalar Shear, que permitirá descargar los módulos necesarios para que el bot pueda funcionar. Ain't been out in a while anyway. Was hoping I could catch you throwing smiles in my face. Romantic talking, you don't even have to try. You're cute enough to fuck with me tonight. Voy a acelerar esta parte ya que el tiempo de descarga de los módulos puede variar según tu equipo y la velocidad de tu conexión a internet. Cocaine and drink it with your friends. Can't live in the dark, boy, I cannot pretend. I'm not faced, only you to sin. If you rain in your garden, you know that you can. Call me when you want, call me when you need. Ahora vamos a instalar NPM. Call me when you want, call me when you need. Call me out by your name, I'll be on the way like
Ahora iniciamos el bot utilizando el comando npm start. El dispositivo que será utilizado como bot debe escanear el código QR de la misma manera que se hace en WhatsApp Web. Listo. Ahora tenemos el bot conectado a la cuenta de WhatsApp. Si has llegado a este punto del vídeo, te felicito por haber completado exitosamente la instalación. Ahora vamos a utilizar GataBot. Del lado izquierdo se encuentra la pantalla desde el celular, y del lado derecho se encuentra el mismo chat desde WhatsApp Web. I eat my dinner in my bathtub, then I go to sex clubs, watching freaky people getting it on. It doesn't make me nervous, if anything I'm restless. Yeah, I've been around and I've seen it all. I get home, I got the munchies, binge on all my Twinkies, throw up in the tub, then I go to sleep, and I drank up all my money, tasting kinda lonely. You're gone and I gotta stay high all the time to keep you off my mind. Ooh, high all the time to keep you off my mind. Spend my days locked in a haze, trying to forget you, babe. I fall back down, gotta stay high all my life to forget I'm missing you. Ahora, si alguna vez cierras la consola y deseas reiniciar el bot, simplemente abre la consola nuevamente, sin necesidad de iniciarla como administrador. Otra forma de abrir la consola es utilizando la combinación de teclas, tecla de Windows y tecla R. En tu caso, deberías escribir CMD y luego hacer clic en aceptar para abrir la consola. Recuerda ir al directorio padre, ya que desde esa ubicación se encuentra la carpeta del bot. To keep you off my mind. Spend my days locked in a haze, trying to forget you, babe. I fall back down, gotta stay high all my life to forget I'm missing you. Como podemos observar, GataBot ha vuelto a iniciar correctamente. Got no end. Oh, can't go home alone again. Need someone to numb the pain. Muchas gracias por ver el vídeo. Si te gustó este tutorial, te invitamos a apoyar a GataBot dándole me gusta y suscribiéndote al canal para recibir notificaciones de nuevas novedades. Agradecemos tu apoyo.